Overlord Volumen 14. La bruja del reino en ruinas. Capítulo 3. El último rey. Parte 1. Se reunió una gran cantidad de documentos en la oficina junto con varios funcionarios de asuntos internos. Sus expresiones eran difíciles de ver, ya que su mayor carga de trabajo había pasado factura. Otra razón para esto sería el estrés que sintieron por su conocimiento del estado peligroso del reino. Sanak sacudió su mano derecha que había estado firmando tantos documentos que comenzó a dolerle y movió los hombros en círculos. Podía escuchar su cuerpo crujir mientras lo hacía. Parecía que su cuerpo, al igual que los demás, anhelaba desesperadamente descansar. Aunque quería tomarse un descanso en este momento, la cantidad de trabajo que se estaba transfiriendo a esta oficina desafortunadamente siempre aumentaba. Dado que ese era el caso, debería buscar más manos para lidiar con esto o distribuir su trabajo a los demás. Desafortunadamente, no había nadie allí a quien Sanak pudiera delegar su trabajo. Para que alguien se hiciera cargo del trabajo de Sanak, tendría que ser otro miembro de la familia real. Sanak tenía sus propias razones para no solicitar ayuda de su padre Orener. La verdad era que tenía acceso a la ayuda, pero no podía recurrir a ella. Sanak volvió a levantar su bolígrafo, escaneó el documento que estaba delante de él, lo firmó y lo selló. Después de repetir la misma rutina por octava vez, se escuchó un golpe en la puerta. Se podían escuchar suspiros de varios funcionarios. Quizás esta fue otra entrega de aún más documentos. Uno de los funcionarios, cuya respiración agitada sonaba de manera poco natural como un chillido de cerda, se levantó y caminó hacia la puerta a paso de tortuga. Sus movimientos eran tan lentos que era como si creyera que cuanto más lento se moviera, menos tendría que trabajar. Un caballero estaba parado afuera de la puerta. Lamento muchísimo molestarlo en estos tiempos ocupados, pero Rener Sama desea hablar con su Alteza. No era lo que esperaba, pero seguía siendo un asunto igualmente problemático. Estoy ocupado, así que no. Dile que hablaremos durante la cena si tiene algo que decir. Desde que desapareció su hermano, Sanak y su familia habían tratado de cenar juntos todo lo posible. Estos últimos días fueron la excepción, Rener probablemente había estado cenando sola por un tiempo. Sin embargo, no podría sentirse sola. En estos tiempos cuando había escasez de sirvientas, ella habría cenado con Climby y Brain en su lugar. Probablemente estaba más feliz ahora que nunca, tal vez más feliz que Sanak o su padre. Sí, Su Alteza. El caballero cerró las puertas y se fue, pero Sanak sabía que Rener no aceptaría esa excusa en absoluto. Sanak dejó de escribir y ordenó al oficial que estaba a punto de regresar a su puesto que se quedara en su lugar. Después de aproximadamente un minuto, la puerta volvió a llamarse y el mismo caballero estaba detrás de ella con el mismo mensaje que antes. Lo siento mucho, Alteza. La princesa dijo que, si no quiere que difunda algunos rumores que pueden ser ciertos o no, debe ir a verla de inmediato. ¿Está recurriendo seriamente a las amenazas? Sanak esbozó una sonrisa irónica. Aunque no creía que su hermana realmente haría lo que ella decía, si estaba dispuesta a amenazarlo, probablemente debería escuchar lo que tenía que decir. Si los rumores se difundieran realmente, sin duda su carga de trabajo aumentaría aún más. Solo tenía que actuar como si lo obligaran contra su voluntad. ¿Entendido? Déjala entrar, solo a ella. Esos dos, solo déjenlos esperar en la habitación contigua. Sí, Su Alteza. Por la respuesta inmediata del caballero, Sanak pudo decir que sus predicciones eran correctas, esos dos lo habían seguido. Brain era el mejor guerrero del reino, sin igual en su fuerza. Climb también era mucho más fuerte que un guerrero normal. Hacer que esos dos permanezcan en el palacio todo el día y ser los guardaespaldas de Rener se sintió como una pérdida de talento. Esos dos no estaban bajo el empleo directo del palacio, sino que se les pagaba a través del bolso privado de Rener y, por lo tanto, eran sus subordinados directos. Sanak no tenía nada que decir sobre su asignación. Después de que el caballero cerró las puertas, Sanak se volvió hacia los funcionarios que aún trabajaban en la habitación y dijo: «Todos ustedes, mi hermana llegará pronto, ¿qué haré con ella? Regocíjense, su tiempo de descanso ha llegado. 3 horas, empezando desde ahora,
descansen y regresen rejuvenecidos. Los funcionarios dieron sus sonrisas cansadas y salieron con pasos pesados como si fueran zombis. La princesa Renner entró poco después. A diferencia de los funcionarios que acababan de irse, ella tenía una sonrisa radiante. Oni-sama, perdóname por hablar fuera de turno, pero esos funcionarios de asuntos internos podrían ser mucho más eficientes si los dejas descansar bien. Las personas tienden a cometer más errores cuando están cansadas. Hablando de eso, ¿está bien Oni-sama? Sanak se frotó la barbilla cubierta por una barba corta y descuidada. Había trabajado la misma cantidad de tiempo que esos funcionarios, por lo que, naturalmente, parecía tan cansado como ellos. Quería descansar, pero como superior, demasiadas cosas dependían de él. Sinceramente, creo que deberíamos contratar a alguien que pueda falsificar mi firma. ¿Había una persona que podía falsificar la firma de padre? ¿Debería ir a buscarlo? Renner miró en silencio a Sanak. Él sabía lo que significaba su pregunta, pero era mejor comprobarlo para estar seguro. ¿Qué quieres decir? ¿Nuestro padre todavía está bien? Sanak tenía una sonrisa irónica. Oye, ¿crees que planearía matar a nuestro padre? En esta situación actual. Padre no se sentía muy bien, está descansando en su habitación. Dudo que pueda descansar bien si alguien le recordara sus deberes como rey. Es por eso que tú, como princesa, no deberías molestarlo por ahora. Lo siento. La sonrisa de Renner coincidía con la suya. Al ver eso, supo que ella lo entendía todo. Oni-sama, entre nosotros, no hay necesidad de mentir. Oni-sama, si los soldados del Marqués Raeven, tiene suficiente mano de obra para poner a nuestro padre bajo vigilancia. Los ministros de Asuntos Interiores y Militares ya deben haberse unido al lado de un tercero Isama, que planea hacer padre. Todavía quiere hablar con el reino hechicero. Debido a eso, Sanak tuvo que intervenir como regente del rey y ocuparse de todo lo demás lo mejor que pudo. Como había encerrado a su padre, tuvo que tomar todos estos asuntos en sus propias manos. Si todavía solicitara la ayuda de su padre dadas estas circunstancias, realmente sería el hombre más patético de la historia. Aún así, entiendo la línea de pensamiento de mi padre. Después de todo, había sido testigo de la masacre instantánea de 200.000 hombres en el campo de batalla. Además, había perdido a Gazef Stronov y a su propio hijo. Sanak no dio voz a esos pensamientos, sino que simplemente gruñó en su corazón. No es que no pueda entender su deseo de resolver esto a través de la diplomacia, para reducir el número de víctimas al menor posible, pero las cosas ya han progresado a una etapa en la que una resolución a través de la diplomacia ya no es posible. Sanak sacó una enorme hoja de papel y la extendió sobre la mesa. No era un trozo de papel normal, sino un espléndido trozo de papel fino y blanco. En él estaba el mapa completo del reino creado con el hechizo, copiar. Mira. Estas son las ciudades del reino que ya habían caído en la conquista del rey hechicero. Numerosas X fueron escritas a los lados norte y este del reino, más de la mitad de las ciudades estaban marcadas. Alguien muy versado en cartografía sabría, solo por el tamaño de esas ciudades, que albergaban a un gran número de personas. Aquellos que eran lo suficientemente inteligentes deberían haberse dado cuenta de que, si este mapa hubiera incluido aldeas, el número de X sería muchas veces mayor. Sanak trazó un camino en el mapa con sus dedos. Aunque el reino hechicero parecía no haber estado haciendo ningún movimiento desde que comenzó la guerra, en realidad habían estado invadiendo el norte. Renner miró el país donde se detuvo el dedo de Sanak. Para presionar a nuestros vecinos como el Estado del Consejo, para evitar que se envíen refuerzos aquí, ¿verdad? Eso es correcto. Habíamos pensado que no se habían movido en absoluto y que la declaración de guerra era solo una amenaza vacía. Mientras nuestro ingenuo padre intentaba negociar con ellos, las cosas ya se han desarrollado hasta esta etapa. Las ciudades fueron destruidas y nuestra gente fue masacrada en masa. Sanak rechinó los dientes e hizo un sonido audible. ¡Qué barbaridad! Es absolutamente imperdonable. Aquellos que podían tolerar este tipo de tratamiento no eran aptos para ser llamados realeza. Así que el reino hechicero no tiene intención de comunicarse con nosotros.
Seguramente están planeando algo sin precedentes, ¿verdad? Tienes razón, lo que sucederá después, quizás un acto de agresión más abierto. Sanaka sintió con la cabeza. Por eso había estado ocupado formulando un llamado a las armas para enviar a todos los nobles del país. Dime, hermana mía, por favor usa esa brillante mente tuya. ¿Por qué no notamos la invasión del reino hechicero? ¿Por qué no recibimos ninguna información de la invasión antes de que la ciudad del norte de Enauru hubiera repelido el ataque del enemigo? Cuando el reino hechicero asedió una ciudad, ni una sola alma se libró de la masacre resultante. Sin embargo, asegurarse de que no se hayan producido filtraciones fue una hazaña que era prácticamente imposible. Después de todo, los comerciantes y los viajeros todavía se pavoneaban incluso durante los tiempos de guerra. ¿Qué habían hecho para sellar la boca de todos? ¿Era algún tipo de hechizo del rey hechicero? Oni-sama, también puedes presentirlo, ¿verdad? El reino hechicero ha puesto todas nuestras fuentes de información en estado de bloqueo. Ah, así que tú también lo crees. Entonces, si ese fuera el caso, estas marcas, X, tampoco podrían ser ciertas. Si esto no fuera algo que el reino hechicero hubiera hecho, las cosas serían mucho más fáciles de explicar. Puede que tengamos un traidor entre nosotros. La posibilidad principal era que algún funcionario de asuntos internos los hubiera traicionado y reportaran información falsa. La otra posibilidad era que algunos de los nobles del reino se hubieran puesto del lado del reino hechicero y enviaran informes falsos. El dedo de Sanak continuó trazando líneas en el mapa. Reflexionó sobre qué noble podría corromperse para manipular una cantidad tan enorme de información. El dedo de Sanak se detuvo en una ciudad, movió su dedo para no taparla. Oh hermana mía, seguramente ya has descubierto que Noble nos ha traicionado, ¿no? ¿No puede ser esa otra posibilidad? Ella podía ver a través de él por completo. Aunque en el pasado él había encontrado que la red de inteligencia de su hermana era molesta, ahora se sentía más confiable que cualquier otra cosa. Podría contar con una mano el número de personas que tendrían tanto control sobre la información que fluye hacia la capital. El ministro de Asuntos Militares, por ejemplo, pero ni siquiera él podía controlar el flujo de comerciantes y viajeros dentro y fuera de la capital. Es imposible para cualquier persona dentro de la capital tener la capacidad de bloquear nuestra red de inteligencia de esa manera. Si entendiste esto, seguramente, tú Oni-sama ya tienes la respuesta en mente. El marqués Raeven. ¿Cómo? Imposible. Sanak rechazó esa idea de inmediato, a pesar de que su dedo había estado descansando sobre él y Vera. ¿Realmente crees que eso es imposible? Marqués Raeven es alguien que adora a su hijo. ¿Y si alguien secuestrara a su hijo y lo retuviera como rehén? ¿Es así como obligaron al marqués Raeven? Absolutamente despreciable. Sin embargo, considero que puede habernos traicionado simplemente porque pensó que la corona está condenada. Aunque no estaba dispuesto a creer en la traición del marqués Raeven, no había otro noble que fuera tan poderoso como él. Solo necesitaría pedir algunos favores con otros nobles cercanos a él antes de poder cortar por completo el flujo de información hacia y desde la ciudad de su elección. Los sobrevivientes también habrían optado por buscar refugio y protección de las ciudades más grandes. El Ibera habría sido una excelente opción en ese sentido. ¿Fue por esos factores que el reino hechicero había puesto su mirada sobre esa ciudad? ¿Qué clase de persona crees que es el rey hechicero? Anormalmente flexible en sus formas de pensamiento, alguien que posee el intelecto y la astucia de una nación entera. Lo más aterrador de él es el hecho de que no solo confía en su poder abrumador, sino que planea meticulosamente cada uno de sus movimientos. Se podría decir que es un monstruo para quien el concepto de arrogancia es completamente extraño. G. Sanak miró a Renner, algo se sentía mal en ella. Su expresión era la misma de siempre, pero su voz mostraba una inusual emoción, asombro y reverencia. Los enrevesados planes que se desarrollan frente a nuestros ojos quizás se tejió en el reino hace muchos años. No somos más que polillas atrapadas. Preferiría decir mariposas. En cualquier caso, estamos a su merced, no importa si Oni-sama prefiere usar mariposas en esa metáfora o no. Incluso si nos deslizamos a través de estas redes ilesos, solo habría otra capa debajo,
es francamente aterrador. No creía que alguien como él pudiera existir en este mundo. ¿Y si nuestras acciones estuvieran también dentro de sus cálculos? ¿Entonces estás diciendo que él es mejor que tú? Renner se rió y no respondió. Volvamos a nuestro tema anterior. Oni-sama probablemente esté pensando en buscar en la residencia del marqués Raeven, ¿verdad? No creo que puedas encontrar nada sustancial allí. Eso es cierto, pero seguramente no podemos permanecer inactivos, ¿verdad? Dada la probabilidad de que el marqués Raeven los hubiera traicionado, tuvieron que hacer algo al respecto. Todavía tenía la esperanza de que pudieran encontrar el más mínimo indicio de todo esto. Antes de hacer eso, tengo una pregunta para Oni-sama. Si la situación actual continúa, el reino hechicero seguramente iniciará la batalla final cerca de la capital. Oni-sama, ¿ordenarás a los soldados defender la ciudad o los enviarás a recibir el ataque? ¿Cómo vamos a aumentar nuestras fuerzas? Ya he recibido respuestas satisfactorias de nuestros vecinos nobles. Los más lejanos aún no habían respondido. No fue porque aún no habían recibido su mensaje, sino porque deseaban mirar desde la distancia. Probablemente quisieran ver la realeza eliminada para poder inclinarse ante el rey hechicero como sus nuevos súbditos. O tal vez fue porque no querían ponerse del lado malo del reino hechicero defendiendo el reino. Cualquier tren de pensamiento era ingenuo, por decirlo menos. Su creencia de que podían distanciarse de esto era prueba suficiente de su total estupidez. No debería burlarse de su idiotez. Si supieran lo despiadado que había sido el reino hechicero, no lo habrían hecho. Simplemente fueron todas víctimas del bloqueo de información que se les colocó a todos. Una vez que la capital cayera, no había duda en su mente de que el reino hechicero extendería su brutalidad a las otras ciudades. Los nobles que desearon abstenerse de esta batalla terminarían derrotados de todas formas. ¿Crees que podríamos ganar? Sanak esbozó una sonrisa irónica y respondió con calma a esta complicada pregunta. No se trata de si ganamos o perdemos, simplemente no tenemos más opción que enfrentarlos en la batalla. El reino hechicero quemará cada centímetro de este país y masacrará a todos nuestros ciudadanos. Esta es nuestra última apuesta en la supervivencia. Oni-sama, ya es rey, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que estoy demasiado lleno de mí mismo? Si fuéramos derrotados en esta batalla, ¿no sería destruido el reino? Si ese es el caso, entonces los ciudadanos del reino no estarían seguros sin importar a dónde escapen. Si bien no creo que la elección de Oni-sama de apostar todo en esta batalla sea incorrecta, el marqués Raeven también puede habernos traicionado por esta razón, para salvar a los ciudadanos. Ya veo, para que su ciudad pueda convertirse en un santuario para los refugiados. Pero dudo que el rey hechicero permita que eso suceda. Quizás también había ordenado al marqués Raeven que matara a las personas que buscaban refugio en su ciudad para poner a prueba su lealtad. ¿Por qué los traicionaría el marqués Raeven? ¿No los ha traicionado? Quizás esto también fue otra estratagema del rey hechicero, sembrar las semillas de la duda entre ellos para atraerlo a él y a Renner. Sanak recordó al marqués Raeven quien solo quería un futuro mejor para el reino. Tal vez debería escribirle una carta y tener una conversación honesta con él, pero eso podría ser un movimiento peligroso. Un traidor que continúa recibiendo sus cartas anteriores. Eso ciertamente causaría que el rey hechicero arroje dudas sobre él. Esa podría ser una estratagema que podría usar contra ellos, pero era mejor guardarla para una situación en la que el marqués Raeven marcharía junto con el ejército del rey hechicero. Este no era el mejor momento para hacer algo como esto. Si el marqués Raeven realmente estaba siendo coaccionado por amenazas contra el bienestar de su familia, no podía culparlo. Sanak recordó que el marqués Raeven adoraba excesivamente a su hijo. Recordó con tanta fuerza que sus ojos casi se entrecerraron, hasta que su hermana suspiró y lo trajo de nuevo a la realidad. Refugiados. Hablando de eso, padre quería que él quería que buscáramos refugio en la alianza ciudad-estado como representantes del reino. Eso fue mucho antes de poner a padre bajo vigilancia. Si todavía quieres hacerlo, será mejor que te alejes de la capital pronto. Muy pronto tendrá que reclutar a todos los que pueda y enfrentar una batalla decisiva contra el reino hechicero.
si él era honesto, no tenían ninguna posibilidad. La derrota significaba que la capital y las otras ciudades serían arrasadas. Eso significaba que ningún lugar dentro del reino estaba a salvo. Quizás deberían seguir la sugerencia de su padre y abandonar el país. En circunstancias normales, había dos formas en que un vencedor habría tratado con la antigua realeza de un reino. Uno era mezclar su linaje a través de matrimonios políticos, el otro era eliminar a todos con sangre real para no dejar cabos sueltos. El reino hechicero definitivamente elegiría la segunda opción. Esa es una excelente idea, ¿vendría Oni y Sama también? Llegados a este punto, ¿cómo podría? Si nuestro hermano mayor todavía estuviera aquí, habría elegido correr también. No te preocupes por mí, ¿qué vas a hacer? El rey hechicero es uno muerto, por lo que probablemente no tomará ese tipo de interés en las mujeres, por lo que sin duda también las mataría. Ya que el reino hechicero nos atacó, podría ser violada por uno de nuestros ciudadanos o nobles, alguien que esté lo suficientemente desesperado como para hacerlo. Sanak mostró su disgusto en su rostro al escuchar cuán tranquilamente su hermana había dicho esas palabras. Pero, tenía que admitir que ella también estaba siendo realista. La belleza de Renner era reconocida, no estaría fuera de discusión que existiera ese tipo de personas. Entonces recuerda no dejar el lado de Climb y Unglaus por ahora. Está bien, no dejaré que Climb se vaya de mi lado. No hay nadie aparte de nosotros dos aquí, no hablaré de ello debido a la situación actual, pero debes de contestarme con esos dos. ¿Por qué eligió Brain Unglaus servir a esta mujer? Aunque había escuchado rumores de que Brain estaba interesado en Climb, no parecía ser gay en lo más mínimo. Sin embargo, después de algunas investigaciones, parecía que no había tenido una mujer en absoluto, no podría ser porque solo le interesaran los niños, ¿verdad? No dio voz a esos pensamientos dado lo aterrador que es su hermana. Si esos dos lo descubrieran, sería problemático. De todos modos, no tengo la intención de huir. Como princesa, enfrentaré la muerte con gracia y dignidad. Eso fue inesperado. Sanak había pensado en el pasado que ella estaría bien con cualquier tipo de vida mientras estuviera con Climb. Tal vez solo estaba poniendo un frente y ya se había preparado para escapar. Ella sería del tipo que haría eso. Pero incluso un cadáver podría ser usado por el rey hechicero. ¿Es posible que Oni y Sama lidere el ejército contra el rey hechicero? Así. Aunque mi presencia no marcaría ninguna diferencia, el ejército necesita un miembro de la realeza para liderarlos, tengo que tomar una posición. Sanak miró hacia el techo. Hace un tiempo has dicho algo como que yo soy el futuro rey, es por eso que esta responsabilidad recae sobre mí, mi padre, con suerte, se encargará de mis arreglos funerarios, puedes elegir huir en cualquier momento. Aunque descubrió que su hermana era molesta la mayor parte del tiempo, seguían compartiendo la misma sangre. Hacer lo que un hermano debería hacer era lo menos que podía hacer. Quizás podría recibir la piedad de Dios después de su muerte. Entiendo. Lo haré cuando llegue el momento. Cuando Sanak dirigió su mirada hacia ella, vio que Renner había respondido con su sonrisa habitual. Parte 2. El reino hechicero finalmente había comenzado su invasión hacia el oeste. Ciudad tras ciudad y pueblo tras pueblo cayeron sin parar. Se dirigían hacia la capital, aunque a un ritmo dolorosamente lento. Cuanto más grande era un ejército, más lento marcharía. Sin embargo, según su compañera, Evilei, esto no debería aplicarse al ejército del reino hechicero, que estaba completamente compuesto por no muertos. Ella creía que esto se hizo para estresar a los habitantes del reino. El estrés de un ejército invasor ya había provocado el caos en la capital y muchos habían muerto como resultado. Después de que eso sucedió, la gente de la capital tenía dos opciones. La primera era huir de la capital y avanzar hacia la dirección opuesta de Errantel, hacia el oeste. La otra opción era permanecer en la capital, cerrar sus puertas y nunca salir de su escondite. En cuanto a qué opción era más popular, la abrumadora mayoría de las personas eligió la última. Quienes eligieron la primera opción fueron las personas con capital, conexiones o habilidades para garantizar su supervivencia incluso en tierras lejanas. Por eso,
Más del 95% de la población de la capital decidió quedarse. Pero, eso solo fue verdad hasta ayer. La realeza había puesto un decreto. El decreto fue que, debido al ejército, cada vez más amenazante, del reino hechicero, la ciudad requería más mano de obra para la defensa. Todos los hombres sanos tuvieron que unirse a la batalla. Básicamente era reclutamiento obligatorio. Por supuesto, había quienes temían el campo de batalla y aún así decidieron encerrarse, pero personas creían que, si no contribuían al esfuerzo de guerra, sus seres queridos morirían, eran la mayoría. La pasión ardiente de la gente comenzó a extenderse dentro de la capital, los afectados comenzaron a descender a la locura. Las calles estaban llenas de hombres que se preparaban para la guerra. Tanto los padres como sus hijos eran soldados. Aquellos que deseaban mejores raciones mientras estaban fuera hicieron que la industria culinaria estuviera en auge. Todo esto se vio exacerbado por el conocimiento de la gente de que la realeza había ordenado a todos los comerciantes de la ciudad mantener bajos los precios de los alimentos. Los miembros de Blue Rose se arrastraron entre la multitud. Laccius tenía una sugerencia para sus compañeras detrás de ella. Dije, que puedo manejarlo sola. La solicitud no especificó quién debería ir, pero eso no significa que todas tengamos que ir a la vez. Apuesto a que todas están ocupadas, ¿verdad? ¿Qué tal si vamos por caminos separados desde aquí? ¿Qué pasa contigo, Laccius? ¿Hay alguna razón por la que no quieres que te acompañemos? Laccius se esforzó en sonreír al escuchar lo que Evilei había dicho. Aunque en su mente había pensado, qué perspicaz. Ella no le dio voz a ese pensamiento. Evilei tenía razón, Tina y Tía eran mucho más agudas que ella. Gracias a Dios que no estaban presentes. Entiendo lo que Laccius siente en este momento. Escuché que Azud Dana también vendría, ¿verdad? Nota, Dana, honorífico japonés dado a jefes de trabajos o cabezas de familia. Laccius sintió que se le detuvo el corazón por un momento. Eso fue correcto. El tío de Laccius, el líder del grupo de aventureros de rango adamantita, Red Drap, Asuta Indra, fue invitado junto a ellos. Oh, ustedes son familia. Debe haber mucho que quieran discutir en privado. ¿Verdad? Entendemos. Bien, su confusión las alejó de la verdadera razón. Laccius estuvo de acuerdo con lo que Gagaran había dicho. Así es. ¿Podrían hacer esto por mí? Ni siquiera me buscó después de venir a la capital. Así que... Qué desconcertante. Increíble. ¿Eh? Laccius miró hacia las gemelas. Ustedes dos están relacionados y ambos son líderes de grupos de aventureros de rango adamantita. Dada la situación actual, todavía no te dijo sobre su regreso a la capital, entonces, ¿cómo se enteró nuestro cliente? Si él está relacionado con Red Drap, debería haberlo dicho. Pero ese cliente no dijo nada en absoluto. Anoche, un hombre de baja estatura apareció en la posada donde se alojaba Blue Rose, les dijo que tenían una solicitud de trabajo y que se dirigieran a este lugar. Haber abordado directamente a ellas en lugar de pasar por el gremio de aventureros fue un acto lo suficientemente sospechoso como para que Laccius quisiera rechazar su oferta. Sin embargo, al enterarse de que Azud de Red Drap también estaría allí, también tuvo que presentarse. Así es. Esto es más que sospechoso, esto podría llamarse una conspiración incluso. Podría ser una mentira para provocarnos o algo así. Sí. Dada la posibilidad de que esto pueda ser una trampa, aunque seamos fuertes, todavía hay algunas cosas que no podemos manejar solas. Si esta otra parte está tratando de dañarnos, deberíamos tratar de no ser cazadas una por una. Chicas. Laccius estaba feliz de que todas estuvieran tan preocupadas por ella. Pero, además, también queremos reunirnos con ese héroe senpai. Solo he oído su nombre, pero nunca me he encontrado con él. Si estás relacionada con él, debería ser fácil para nosotras reunirnos con él, ¿verdad? Laccius sintió que su estómago se comía a sí mismo. Si bien su tío no era exactamente un mal tipo, tampoco podía llamarse una buena persona. En general, de lo que estaba segura era del hecho de que él era alguien que solo podía ser una mala influencia para los niños. Cuando Laccius se reunió con él cuando aún era una niña, parecía ser normal,
pero podría haber sido que él simplemente ocultó su verdadera naturaleza. O quizás su tornillo se soltó durante sus aventuras. Ella solo tenía una solución para las cosas que no podía entender, aunque esto no era exactamente algo con lo que Dios se molestaría, y era rezar. Aparte de eso, no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Su tío era del tipo que actuaba con toda honestidad y sinceridad cuando conocía a alguien por primera vez. También era del tipo que soltaba frases cursis como, si anhelas a un héroe, entonces es el deber de ese héroe conceder tu deseo. Solo podía esperar que él hiciera lo mismo esta vez. Lacius y compañía llegaron a la posada donde les dijeron que fueran. El negocio por aquí parecía estar bastante deteriorado y el lugar estaba sucio en general. Las puertas de la posada estaban bien construidas y eran sorprendentemente pesadas. Justo después de que Lacius abriera la puerta, Tía y Tina la golpearon 2 veces en la cintura. Era una señal para ella para estar alerta. Deben haber notado algo. Enfrente de la puerta estaba el mostrador, pero no podían ver ninguna evidencia de que se llevaran a cabo negocios de taberna aquí. Eso significaba que este lugar era lo suficientemente remoto como para que este establecimiento no pudiera funcionar como una taberna, sino solo como una posada. Lacius sintió que todas sus compañeras se pusieron alerta debido a lo inquietante que era ese lugar. Estaban preparadas para el combate en cualquier momento. Lacius habló con el hombre distante detrás del mostrador. Somos Blue Rose, estamos aquí para reunirnos con nuestro cliente. Ir a la habitación 301. El señor Azud de Red Drap ya está allí. ¿Estaba realmente aquí? Era hora de averiguarlo. Lacius le agradeció e inmediatamente subió las escaleras a un lado. La posada estaba increíblemente silenciosa. No se cruzaron con ninguna persona durante todo el camino, ni escucharon ningún sonido. ¿Fue porque las paredes tenían excelentes propiedades de aislamiento acústico o porque la posada estaba realmente vacía? El grupo llegó al tercer piso y descubrió que la cantidad de habitaciones en el piso era sorprendentemente baja. Las habitaciones en este piso probablemente eran enormes. Lacius llamó a la puerta que tenía un letrero marcado con el número 301. Tío, soy Lacius. Después de enfocar sus oídos, escuchó débilmente la voz de un hombre al otro lado de la puerta. Entra. El volumen de la voz era tan bajo que no podía decir si era de su tío o no. Después de bloquear a Tía y Tina, Lacius abrió las puertas ella misma. El interior de la habitación era muy diferente de su exterior. La habitación estaba llena de muebles exquisitos y pesados, mucho más lujosos que la posada de Lacius. Para ser honesto, eso la asustó. Esta posada era terriblemente sospechosa después de todo. Ni siquiera habían terminado de inspeccionar toda la habitación cuando se dirigió una voz hacia Lacius. «Au, Lacius. Mucho tiempo sin verte. Tío». Esa era de hecho la voz de su tío. Lacius cerró las puertas con fuerza hacia la dirección de donde provenía la voz de su tío. ¿Qué está pasando, Lacius?» Gagaran fue la primera en hablar. Todas deben haber escuchado la voz de su tío ya. Fue difícil para ella decir que nada estaba mal después de esa exhibición. Chicas, creo que debería reunirme con mi tío sola después de todo. ¿Esta chica, estás hablando en serio incluso después de que vinimos hasta aquí? La voz estupefacta de Evilei era de esperarse. Lacius miró las expresiones de sus compañeras. Evilei había hablado como su representante, pero podía decir que las otras tenían el mismo pensamiento solo por sus expresiones. Entonces. Chicas. Déjenme aclararlo. Mi tío es un individuo extraño. ¿El líder de Red Drap? Lacius se puso seria como se esperaba de un líder y asintió al escuchar lo que Tina había dicho, luego miró a las demás. Estaban confundidas, pero después de conocer a Lacius durante mucho tiempo, sabían que era honesta. Después de haber analizado sus expresiones, Lacius volvió a abrir la puerta. Había un sofá chaise de terciopelo brillante en la habitación. En él estaba sentado un hombre que ella conocía bien, era Asuta Indra en carne y hueso. Su torso superior estaba completamente expuesto, uno podía distinguir claramente sus abdominales bien definidos y sus pectorales hinchados.
Esta no era exactamente la forma en que uno debía presentarse frente a su cliente, pero no era la razón por la cual Lakios impedía que sus compañeras avanzaran. Sobre el cuerpo de Azud, a su izquierda y derecha, había dos mujeres medio desnudas acurrucadas junto a él. No podrían considerarse medio desnudas. Sus pechos voluptuosos estaban completamente expuestos y, aunque usaban ropa interior, eran solo cuerdas que apenas cubrían nada. Por sus apariencias, parecían ser escorts de clase alta. Trajes eróticos que probablemente se quitaron recientemente se hallaban esparcidos por el suelo. Azud sostuvo a ambas mujeres en cada uno de sus brazos, sus manos estaban agarrando sus senos, frotándolos. Tío, tu sobrina fue convocada aquí por el mismo cliente. ¿No puedes darme la bienvenida de una manera más apropiada?, dijo Lakios. Sin embargo, las manos de Azud no dejaron los senos de esas mujeres mientras él continuaba amasando sin pensarlo mucho. A las mujeres no parecía importarles en absoluto el grupo de Lakios, sino que simplemente continuaron con sus suaves gemidos. Esta actitud honestamente enfureció un poco a Lakios. Si estas mujeres hubieran sido adquiridas por su cliente, a Lakios le gustaría hablar con ellos. Pensé que vendríais un poco más tarde. En realidad no lo estoy haciendo en la cama, así que, ¿por qué debería importar? Por supuesto que debería. Lakios no se molestó en darse la vuelta para comprobar las expresiones de sus compañeras. ¿De verdad? Azud tenía una expresión confusa, pero no dejó de frotar a las mujeres. Eres demasiado inflexible en tu forma de pensar. Está en la naturaleza de cada hombre querer follar a mujeres hermosas. Mis hijos probablemente también nacerían con el mismo regalo. ¿No sabes que es importante asegurar que nuestra línea de sangre continúe? A pesar de que eres de alta cuna, ¿este tipo de mentalidad está tan profundamente arraigada en tu corazón? Al escuchar lo que Viley había dicho, Azud puso una expresión de disgusto y la miró. Aunque podían sentir una sensación de presión solo con su mirada, ningún miembro de Blue Rose retrocedió. Para Evilei, especialmente, se sintió como una brisa suave. Ella continuó. Solo por tu expresión puedo decir que acerté. Te llaman héroe, pero no eres diferente de un niño. En realidad, podría ser que la razón por la que abandonaste tu condición de noble y elegiste la vida de un aventurero fue precisamente por ser el tipo de persona que eres. De todos modos, esta no es una actitud para recibir clientes. Damas, déjenos solos. ¿Qué pasa con esta niña? La mujer tendida a la derecha miró a Evilei. ¡Qué molestia! Oye, Aindra, ¿la habitación de ese lado todavía está vacía? Evilei señaló hacia una puerta que no era la del pasillo. Esa es una habitación, ya la he comprobado. ¿Es eso así? Entonces envíalas allí. ¿Qué pasa con esta niña? ¿Qué está tratando de hacer? La mujer de la izquierda miró a Evilei con expresión enojada. No actúes toda alta y poderosa ahora, solo eres una mocosa que ni siquiera se atreve a mostrar su cara. Encantar persona. Fuera. Sí. Entendido. La mujer de la izquierda se levantó de inmediato, lo que provocó que la mujer de la derecha adoptara una expresión de sorpresa con la boca abierta. Tú también. No te olvides de la ropa en el suelo. Antes de que la mujer pudiera responder, su encantar persona ya fue lanzado. Las mujeres entraron obedientemente a la habitación contigua. Azud hizo un puchero y levantó los hombros. Desde la perspectiva de un aventurero, lo que Evilei había hecho no era diferente a alguien que desenvainaba su espada, sin embargo, no parecía culparla por ello. Aunque ella no quería admitirlo, Evilei lo consideró bastante indulgente por eso. Buen trabajo, Evilei. Tina levantó el pulgar hacia Evilei. Para permitir que dos mujeres que podrían ser asesinas acercarse tanto a ti, como esperaba de un aventurero rango adamantita. ¿Eran ellas? También fuimos entrenadas para hacer esas cosas en aquel entonces. Las mujeres que no estaban dotadas de poder en bruto o talentos arcanos solo podían recurrir a su feminidad. Aunque Gagara no puede identificarse con esto en absoluto, aún explicaré sus métodos. Primero, Evilei se desconectó de la explicación de Tia y, en cambio, habló con Lakios.
Sería problemático si no hiciera eso primero. Bueno, ya no te interrumpiré con este tema. Habla de lo que quieras, supongo. Gracias, Evilei. Ahora entonces, ja. Ya estaba agotada antes de decir una sola palabra. Ahora, tío, nuestro cliente esta vez es extremadamente sospechoso. ¿Quiénes son? Oye, ¿has venido aquí sin saber quiénes son? Son alguien con una organización masiva detrás, probablemente. ¿Probablemente? Hablando de eso, ¿son alguien con quien estás familiarizado? No los he conocido en persona. Si tuvieran buenos modales, me habrían dado sus nombres. Si tienen la intención de ocultar sus identidades, entonces. Azud sonrió. Deben ser alguien sospechoso. Así que, ¿qué planeas hacer? ¿Qué quieres decir? Si quieren huir, abandonen este lugar, pueden usar el camino que planeé. No tenemos la intención de irnos. Lakio sintió la mirada de sus compañeras sobre ella. Piénsalo bien. El ejército del rey hechicero ha matado a todos los civiles en su camino hacia aquí y arrasó las ciudades también. Pensar que la capital sería diferente sería demasiado ingenuo. Entonces, tío, luchemos juntos. Es imposible. Debido a que no confirmé su poder directamente, no podría decirlo con certeza. Pero si todos los rumores son reales, nosotros no podemos ganar contra ese tipo. Solo un monstruo podría luchar contra ese monstruo, sería imprudente que los humanos intervinieran. Azud suspiró cansada. Lakios nunca había visto a su tío así. Sabía que esto era una pérdida de tiempo, por eso no traje al resto del equipo. También le dije a mi hermano que huyera. Pero, ninguno de ellos lo hizo, ¿verdad? Son un montón de idiotas. Pero, él puso a su hijo bajo mi cuidado. Fueron llevados por mis compañeros al Consejo de Estado y probablemente ya estén allí. Justo cuando las emociones complicadas surgieron en el corazón de Lakius, tía la llamó jefa. Nerviosamente. Al mismo tiempo, la voz de un hombre llegó desde el corredor. Llegaron todos a tiempo. Las tres que habían estado de pie junto a la puerta, Tía, Tina y Gagaran, parecieron ser empujadas por un poder invisible hacia la habitación. Un hombre y una mujer lo siguieron. El que caminaba delante era un hombre joven. Sus 10 dedos tenían anillos que los adornaban. Una suave sonrisa brilló en su rostro. Detrás de él había una mujer cansada. Su ropa estaba suelta y caminaba de una manera que decía que no quería caminar en absoluto. Llevaba un sombrero inusualmente gigante, el cual estaba cubriendo la mayor parte de su rostro. Lakius aumentó su vigilancia. Sus compañeras estaban siendo reprimidas a nivel biológico, es decir, solo por poder puro. Ambos visitantes fueron capaces de darle a la mundialmente famosa aventurera de rango adamantita, Lakius, un susto que no podía expresar con palabras. Sin embargo, una vez que apareció la persona detrás de ellos, la atmósfera cambió más que nunca. El cuerpo gigante de ese hombre se abrió paso lentamente en la habitación. Su atuendo era como el de un bárbaro con hacha. Una intensa y abrumadora presión emanaba de él que los hacía sentir como si el espacio a su alrededor estuviera siendo distorsionado. Los dos delante de ellos eran realmente fuertes. Pero ese hombre es mucho más poderoso que los dos. Lakius no podía moverse, era como si le estuvieran sofocando. Como aventurera de rango adamantita, había derrotado a numerosos monstruos y semihumanos poderosos, pero todos palidecieron en comparación con este hombre. Incluso podría ser más fuerte que el demonio con calavera que apareció durante el disturbio de Yaldabaoth. Ese hombre era probablemente el guardaespaldas de esos dos. Gente tan fuerte como ellos, si no pertenecieran a ninguna organización, inevitablemente provocaría la propagación de rumores sobre ellos. Si ese fuera el caso, lo que había detrás de ellos debía ser una enorme organización a nivel nacional para ser capaz de ocultar información sobre ellos por completo. Hicimos bien al traer nuestro equipo. Cada uno de ellos es más fuerte que nosotras. No recuerdo haber oído hablar de personas como ellos en el reino. Oye, llegan tarde, así que no difundan esa aura peligrosa.
¿La gerencia les ordenó que hagan algo tan aburrido? La mujer a la que Azud se quejaba objetó. Traer prostitutas, qué impresionante, viejo. Aunque este no es un Love Hotel, creo. Azud respondió en especie a ella. Este lugar fue la razón exacta por la que las llamé, quería que todos estuvieran tan disgustados como yo. Tisk. La mujer rechinó los dientes y adoptó una expresión que era difícil de ver. Ella no se opuso a lo que Azud había dicho, lo que significa que esta posada estaba realmente conectada con ellos. Solo había 2 países que tenían la capacidad de establecer organizaciones a nivel nacional. Uno era el Consejo Estado, el otro era la teocracia. Este último era mucho más probable. Bueno, si todos terminan esto ahora mismo, estaría muy feliz. Kie-chan. Kie-chan es el líder esta vez, así que solo te escucharé. Después de ser regañada por el caballero, la mujer se obligó a encogerse de hombros y a sentir. Azud-sama tiene toda la razón. Se tomó un tiempo de su apretada agenda para reunirse con nosotros, pero fuimos los últimos en llegar. Me disculpo con su estimada persona. Azud se burló un poco, pero la sonrisa de ese caballero nunca vaciló. Ahora entonces, perdonen mi franqueza, pero creo que es hora de que empecemos nuestros asuntos, Asuta Indra-sama y los miembros de Blue Rose presentes. Lakius entrecerró los ojos. Su tío había abandonado su título como noble, pero debido a que aún conservaba el título de caballero honorario, la etiqueta adecuada dictaba que debía ser referido por su nombre completo. Sin embargo, Azud era del tipo que no le gusta que lo llamen por su nombre completo. Aquellos que lo conocieron por primera vez y quisieron seguir el protocolo habrían caído en esta trampa. Este caballero, sin embargo, logró evitar esto. Esto significaba que este hombre había hecho su investigación exhaustiva, probablemente era más exacto decir que las personas detrás de este hombre habían hecho su investigación. Lakius Albeindale a Indra-sama. Evilei-sama. Tía-sama Tina-sama Gagaran-sama. Estamos aquí para convencerlas de unirse a nosotros. Aunque luchar hasta el último aliento aquí es una opción honorable, imploramos a todos los presentes que consideren el futuro. Un tipo tan descortés. Entonces, ¿qué país te envió? No importa de qué país somos. Todo es Sinú. De repente, una mano apareció detrás de la mujer y cubrió su boca. No puede ser. Tía y Tina sacaron sus armas con sorpresa. Detrás de la mujer había un hombre con un atuendo extraño. Todo su cuerpo, incluyendo su rostro y manos, estaban cubiertos. Placas de metal forraron su ropa para una mejor defensa. No es bueno, es un asesino más allá de nuestra liga. Es mucho más fuerte que nosotras. Estas 2 eran las asesinas más fuertes y más viciosas que Lakius conocía, pero este hombre era más fuerte que las 2. Por favor, no se preocupen y enfunden sus armas. Si nuestros objetivos fueran ustedes, no nos hubiéramos presentado de esta forma tan poco sutil. El caballero estaba en lo correcto. Para haber entrado en esta sala de manera que ninguno de estos aventureros de rango adamantita pudiera notarlo, debe haber incluido el uso de una habilidad capaz de ocultarlo por completo. El haberse revelado de una manera tan directa significaba que no estaba allí para asesinarlos. O tal vez esto también era parte de su táctica. Dejaban implicado que, si no se unían a su lado, los asesinos presentes podrían atraparlas en cualquier momento. Además, en cuanto a la forma de hablar ligeramente inapropiada de mi compañera, me disculpo profundamente. Oye. ¿De qué sirve ocultar ese hecho? Ustedes son de la teocracia. ¿Verdad? ¿Son realmente de la teocracia? No puedo creer que exista gente como está ahí. Evilei dijo sorprendida. Lakius estaba igualmente sorprendida. Habían luchado contra una unidad que estaba quemando aldeas semi-humanas en el pasado y eran fuertes. Especialmente el capitán de esa unidad, que era más fuerte que Lakius en ese momento. Sin embargo, nadie de esa unidad era tan fuerte como las personas frente a ellas. ¿No lo sabías? Pensé que al menos habrías escuchado rumores sobre ellos, son el orgullo de la teocracia, su unidad de héroes, la escritura negra.
Es probable que todos hayan llegado al reino de los héroes. Azud miraba hacia el bárbaro. Ese hombre puso la sonrisa que una bestia tendría justo antes de festejar con su presa. Ja 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 ja. Parece que sabes bastante sobre nosotros. Pero, ¿no tienes uno también? Alguien como yo, o incluso más fuerte que yo. Señaló hacia Evilei. Evilei de Blue Rose. Eres difícil de tratar. Sin embargo, su actitud no era de admitir la derrota, sino que su expresión les decía que trataba a Evilei como a una igual. Hay personas más fuertes que yo. Excluyendo demonios, de todos los humanos y semi-humanos, solo Momon-sama es más fuerte. ¿Solo Momon? El bárbaro murmuró para sí mismo mientras una leve sonrisa florecía en su rostro, y no dijo nada más. Gente de la unidad secreta de la teocracia. ¿Por qué no luchan junto a nosotros contra el rey hechicero? Quizás esa mujer también, no, eso fue. Evilei continuó murmurando para sí misma, pero Azud la ignoró y le preguntó al caballero, quien respondió con su sonrisa inquebrantable. Haber recibido una invitación de su estimada persona es un gran honor para todos nosotros. Sin embargo, estamos aquí en una misión para convencer a sus estimadas personas de que se unan a nosotros. Es por eso que solo podemos elegir rechazar ceremoniosamente su sugerencia. Después de todo, los soldados que participan en batallas por sus propios deseos egoístas solo causarían daño a su organización. Intentas usar tus órdenes como excusa, ya veo. Aún así, estoy interesado en escuchar tu opinión personal. ¡Qué aburrimiento! ¿No son las cosas mucho más simples si solo seguimos la orden de nuestros superiores?, dijo la mujer molesta. La sonrisa del caballero se desvaneció cuando fue reemplazada por una expresión preocupada. Apuesto a que eres del tipo que considera que incluso tu propio proceso de pensamiento es molesto. Eso es correcto. Mientras cumpla mis órdenes, la responsabilidad de estas siempre recaerá en mis superiores. Es demasiado molesto tener que asumir las responsabilidades yo misma, así que no me molesto con eso. Soy bastante buena transfiriendo responsabilidades a otros, incluso he recibido elogios por ello. No te estaban alabando. El bárbaro susurró para sí mismo. Jeje. Ahora bien, Aindrasamá, mis disculpas. Azud-sama, entendemos lo que quisiste decir. Entonces, ¿qué pasa con los miembros de Blue Rose? Antes de eso, ¿podríamos hacer una pregunta? ¿Cómo podemos escapar de aquí? Te diré cómo, después de que te unas a nosotros. Por cierto, ya hemos extendido esta oferta a muchos otros grupos de aventureros y todos han aceptado. Esos grupos ya han sido reubicados en lugares más seguros para quedarse fuera. Oye. ¿Usaste violencia o amenazas para obligarlos a ir contigo? Como Gagaran había dicho, si alguien tan fuerte como ellos amenazara a otras personas, sería difícil para ellos negarse. Realmente queremos convertirnos en camaradas con todos ustedes desde lo más profundo de nuestro corazón. Esta es una cooperación para nuestro futuro, para el futuro de la humanidad. El caballero no parecía estar mintiendo en absoluto, su personalidad fue probablemente la razón por la que fue elegido para ser el negociador. Me niego. Lakios ni siquiera tuvo tiempo de pedir las opiniones de todos los demás antes de que Gagaran respondiera. No hay necesidad de un yo tampoco. Aceptaremos la decisión de nuestra líder. Sus compañeras comenzaron a asentir con la cabeza al escuchar lo que Gagaran había dicho. ¿Es eso cierto? Parece que nada de lo que podría decir influirá en tu opinión. Parece que no tengo opciones. El caballero tomó su rechazo inusualmente bien. Lakios bajó su postura en caso de que recurriera a la fuerza. Después de ver lo que Lakios había hecho, el caballero esbozó una sonrisa irónica. Por favor, no hay que preocuparse, Lakios-sama. No planeamos usar la fuerza. Esperamos que todos aquí puedan vengar a los que han caído ante el rey hechicero. Hemos dejado un regalo por sus molestias en la recepción, acéptelo antes de regresar. Ahora nos iremos. Después de que el caballero dio sus órdenes, la gente de la teocracia comenzó a caminar hacia la salida. Las cosas parecían haber concluido pacíficamente. Justo cuando Lakios dio un suspiro de alivio, Azud llamó al caballero. Oye,
Hablando de eso. ¿El señor llamado Rufus o Roofas todavía está bien? R.U. Lo lamento muchísimo. Nuestro país abarca una vasta área, así que no sé a quién te refieres. Si pudieras ser un poco más específico. Ah, es así. Supongo que es natural que las personas de tu rango no lo conozcan por su nombre después de todo. Entonces, ¿cómo suelen abordar a ese no muerto? Milord o algo así. Todos los miembros de la Escritura Negra quedaron atónitos y posteriormente se llenaron de malicia. Toda la habitación se desbordó de repente con un aura de sed de sangre que los hizo sentir como si el combate estuviera a punto de estallar en cualquier momento. El caballero fue el primero en hacer un movimiento. Extendió ambos brazos para detener a las personas detrás de él. Kie-chan. ¿Qué pasa? ¿No los vamos a matar? El caballero miró a Azud con ojos fríos e inmóviles y respondió con calma a la mujer. Es un farol. No te muevas por tu cuenta. Esta es una orden. La sed de sangre que emanaba de ellos desapareció tan rápido como había aparecido. La mirada fría del caballero se mantuvo en Azud. Aunque tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde llega su conocimiento sobre este asunto, simplemente informaré de esto a mis superiores. Es hora de que nos vayamos. Los miembros de la Escritura Negra no bajaron sus guardias cuando salieron de la habitación, pero dejaron bastante claro que, si el grupo de Laccius tomara algún tipo de acción, tomarían represalias. Después de un tiempo, después de que Laccius estaba segura de que la Escritura Negra ya se había ido, comenzó a regañar a Azud. Tío, eres el más débil de todos nosotros. Por favor, deja de provocar a otras personas. Ja. De hecho, eso fue bastante peligroso. No esperaba que nos antagonizaran tanto. Si no fuera por ese hombre con la sonrisa falsa, habría muerto. Probablemente estaban pensando que, en lugar de ensuciarse las manos, será más beneficioso dejar que el rey hechicero se sacie antes de que se ocupen de nosotros. O algo así. Aunque dudo que valiéramos ese tipo de consideración. Laccius dirigió intencionalmente su suspiro hacia Azud, quien se había estado riendo a carcajadas. ¿Era realmente ese el caso? Ya que su tío le había revelado a la Escritura Negra que tenía algún tipo de información crucial sobre la teocracia, no habría sido inusual que lo mataran para evitar que esa información llegara a manos del rey hechicero. El otro resultado probable habría sido que lo secuestraran para interrogarlo o usar magia para sacarle la información. La raíz del problema era porque su tío le había dicho a la teocracia que tenía ese tipo de información. Si no lo hubiera hecho, la conversación habría concluido sin que nada más sucediera. ¿Por qué se arriesgaría de esa forma? Azud no era alguien que no podía ver el panorama general. Dado que ese era el caso, tenía que haber algo en el fondo que Laccius no sabía. No obtendría una respuesta al pensar en eso sola. Laccius detuvo ese tren inútil de pensamiento. Por el amor de Dios. Entonces, ¿qué planeas hacer después, tío? ¿Ja? Planeo esperar hasta que el ejército del rey hechicero llegue aquí. Los grandes muchachos allá arriba parecen estar planeando enviar soldados a los territorios vecinos para tomar formaciones. Para ser sincero, no creo que tengan una oportunidad de victoria. El rey hechicero y sus lacayos vendrán aquí tarde o temprano. Si no eres lo suficientemente fuerte como para intercambiar golpes con él, solo huye. Había dejado en claro sus intenciones. Aún así, no abandonaré esta ciudad para huir. Tío. Si algo fuera a derrotar al rey hechicero, no sería el ataque de un guerrero sino la puñalada de un asesino. Precisamente por eso, Laccius tuvo que apretar los dientes y simplemente observar cómo se enviaban oleadas de hombres para defenderse del ataque del rey hechicero. Si deseas invitarme a luchar junto a ti, me niego. Tengo mis propios planes. ¿De verdad? Sí. Haré lo que mejor hago, y tú debes hacer lo que haces mejor. Sin embargo, por el bien de mi linda sobrina, lo diré de nuevo. Es mejor que todas huyan. Ninguna de ustedes son nada frente al poder del rey hechicero. ¿Qué significa eso? ¿Estás diciendo que podrías lograr más que nosotras? Ante la pregunta de Evilei, Azud se rió como si no tuviera una respuesta para eso. De hecho, ni siquiera yo no podría ganar contra el rey hechicero.
no soy más que un simple hombre. Pero, incluso si el rey hechicero rodea toda la capital, yo solo podría escapar. Azud se puso de pie. Ahora, iré a la otra habitación para trabajar estas caderas. ¿Qué harán ustedes? Laquio se dio cuenta de lo que su tío había querido decir y frunció el ceño. Volveremos. Después de todo, todavía hay cosas para las que debemos prepararnos. Laquio se despidió de su tío y bajó las escaleras cuidadosamente con el resto de su grupo. Tomaron su paga en el primer piso y salieron de la posada. No parecía que la escritura negra les tendió una emboscada allí. Parte 3. A una distancia alejada de la capital que tomaría un promedio de 3 días para atravesar, el ejército del reino hechicero ya podría ser avistado. Este informe aterrizó en manos de Sanak. Para recibir el ataque del ejército del reino hechicero, todo el ejército del reino se había movilizado bajo el mando de Sanak. En las planicies, cerca de mediodía de marcha de la capital, el ejército del reino ya había establecido un frente al recibir noticias de que el reino hechicero estaba invadiendo desde el oeste. Según sus planes de batalla, debían esperar al ejército del reino hechicero allí. El frente se construyó sobre una gran parte de la carretera que se cerró con este fin. Si el ejército del reino hechicero continuara en su trayectoria actual, esto sería lo más efectivo. Sin embargo, si el reino hechicero cambiara su dirección, sería necesario formar un nuevo frente. Aunque estaban preocupados por esa posibilidad, todos los informes indicaban que el reino hechicero los estaba mirando. Parecía que no tenían que preocuparse de que esa posibilidad se hiciera realidad. Sin embargo, nadie se regocijaba por eso. El ejército del reino que se iba a enfrentar contra el ejército del reino hechicero esta vez estaba compuesto por impuestos de los nobles vecinos, la milicia de la capital y hombres aptos reclutados de los refugiados. No sería incorrecto llamar a este ejército la última esperanza del reino. En total, había más de 400.000 hombres. Haber formado un ejército tan grande era algo digno de elogio, pero la realidad era que estaban raspando el fondo del barril. No muchos tenían el equipo adecuado, mucha gente solo tenía un garrote. Incluso en esta situación, la moral era alta. Sin embargo, la razón de esto fue simplemente porque tenían el espíritu de una bestia acorralada. Sabían el alcance de la crueldad que el reino hechicero había mostrado y, por lo tanto, tomaron las armas con la voluntad de proteger lo que era importante para ellos. Si su coraje fuera a recibir un golpe de cualquier forma, el ejército del reino seguramente colapsaría instantáneamente. El tamaño del ejército era un arma en sí mismo, las largas filas de soldados emitían una presión abrumadora sin que hicieran nada en absoluto. Entonces, ¿con qué propósito el ejército del reino hechicero avanzaba directamente hacia este ejército de 400.000? Incluso aquellos que no están muy versados en tácticas de batalla sabían que enfrentar a un ejército tan grande no era la mejor estrategia. Para el reino hechicero, su mejor estrategia habría sido no hacer nada. Tenían un ejército lleno de no muertos, que no requería suministros en absoluto. En comparación, la fuerza fuerte de 400.000 del reino era similar a una bestia gigantesca pero hambrienta. Mientras logren rodearlos por completo y aplicar presión hacia adentro, esta bestia gigante pronto moriría de hambre. Sin embargo, el ejército del reino hechicero marchó en línea recta, destruyendo todo a su paso. Sabía de la firme comprensión del rey hechicero de la imagen más grande, por lo que era difícil imaginar que lo hubieran hecho sin ningún propósito en mente. El reino hechicero simplemente tenía confianza en su inminente victoria. Para algo como el reino hechicero, este no era un comportamiento imprudente en absoluto. Para aquellos que pudieran derrotar a un ejército de 200.000 hombres con un solo hechizo, este ejército de ellos podría ser eliminado con el uso de solo 2 hechizos. Por supuesto, Sanak, como general, no quería creer que eso pudiera suceder. Sin embargo, las personas, especialmente los nobles, que creían en esa noción tampoco eran exactamente una minoría. Comprendió por qué habían sugerido que sus fuerzas se dividieran en grupos. Aunque podían caer uno por uno, también evitaron la posibilidad de que todo su ejército sucumbiera a un solo hechizo. Pero no pudieron hacer eso. Debido a la devastadora pérdida que habían experimentado durante la batalla de las planicies de Katze, así como a la invasión actual del reino hechicero,
No quedaron muchos nobles que tenían las habilidades para comandar una cantidad tan grande de soldados y caballería. Dividir sus fuerzas no crearía ejércitos más pequeños. Esta fuerza de 400.000 soldados de repente se convertiría en 400.000 plebeyos. Fue precisamente porque tenían tantos hombres reunidos, tantos camaradas, en un solo lugar, que la gente tuvo el coraje de enfrentar el reino hechicero. Habían estado manejando este frente durante 2 días. La preparación que tantos hombres necesitaban había consumido mucho tiempo. Después de que ambas partes establecieron sus formaciones, el ejército del reino hechicero adoptó una actitud orgullosa que decía en voz alta y clara: les dimos el tiempo justo para prepararse. El ejército del reino hechicero tenía alrededor de 10.000, y estaba constituido por unos 3 a 4 tipos de no muertos. Este fue un número minúsculo frente a 400.000 hombres. Sin embargo, en términos de fuerza individual, el ejército del reino hechicero indudablemente tenía una ventaja abrumadora contra ellos. Su Alteza. Lo sé. Sanak dio una pronta respuesta al ministro de Asuntos Militares. Los movimientos del ministro fueron rígidos, casi cómicos a veces, debido a lo poco que estaba acostumbrado con la armadura que llevaba. Pero Sanak tampoco estaba como para decir algo. Llevaba lo que solía ser la armadura de Gazef, uno de los tesoros del reino. Sanak sabía que no le quedaba en absoluto, estaba lejos de la liga de Gazef. Pero Sanak estaba agradecido por esta armadura mágicamente encantada. En los últimos días, Sanak había estado aumentando de peso debido a sus hábitos alimenticios debido al estrés. Si no fuera por los encantamientos de la armadura, habría tenido que pedirle a un herrero que agregara 1 pulgada al área de la cintura. Trae mi caballo. Un corcel fue llevado a la gran tienda de Sanak por un caballero. Sanak tuvo que esforzarse un poco para subir a su caballo favorito, el cual no parecía estar demasiado contento. No tomó ningún guardaespaldas con él mientras cabalgaba hacia el ejército del reino hechicero. Incluso si traía guardaespaldas, si el rey hechicero quería matarlo, los guardaespaldas serían completamente inútiles. No podían servir como elementos de disuasión en absoluto. Es por eso que montar en solitario era efectivamente una demostración de coraje para los espectadores. Si lo mataran mientras viajaba solo, serviría para dañar la imagen pública del rey hechicero. El héroe de Re Estice. Suena bien. Sanak alcanzó el punto medio entre los dos ejércitos sin ningún obstáculo en absoluto, y activó un objeto mágico para amplificar su voz. Soy el príncipe del reino de Re Estice, Sanak Bayeon y Gañar Ail Baiself. Deseo buscar una audiencia con su majestad el rey hechicero. Sanak no planeaba pelear una batalla de ingenio contra el rey hechicero. Las cosas ya habían llegado a un punto donde eso no tenía sentido. Solo quería descubrir qué tipo de proceso de pensamiento había llevado al rey hechicero a hacer lo que había hecho. Ainz examinó el frente que su ejército había formado a partir de una carpa de lona de 3 lados. Debido al hecho de que el ejército del reino hechicero estaba compuesto por seres no muertos que no requerían suministros de alimentos, el frente que habían formado era mucho más pequeño que el que tendría un ejército convencional. Desde una perspectiva objetiva, no había necesidad de establecer ningún frente y algunos incluso le habían sugerido esto. Sin embargo, Ainz creía que establecer un frente también era una experiencia valiosa. En realidad, a partir de los varios frentes que ya habían formado, el que estaba frente a él parecía ser mucho más resistente que lo que tenían al principio. Al principio, estos frentes se formaron con la ayuda de la magia de Mare, pero debido a una razón específica, Mare había sido relegado a simplemente observar a los soldados construir el frente al lado de Ainz. Aura también estaba observando a los soldados en el costado, pero parecía que solo estaba observando a sus propios sirvientes. No importa si se trata de edificios frontales o carpas, la magia siempre puede producir un resultado de mayor calidad. Sin embargo, debido a la misma razón que la anterior, Ainz había ordenado que esta tienda que estaba siendo utilizada actualmente como su sede móvil se transportara a esta ubicación por medios físicos. Puede ser una buena idea dejar todas las tareas de ingeniería civil en el futuro a Mare. Entre la población del reino hechicero, había muchas razas de semi-humanos y heteromorfos que eran expertos en cavar túneles. Sería una buena idea ponerlos bajo el mando de Mare. Dicho esto,
Albedo u otra persona también podrían haber tenido esta idea y ponerla en práctica. Si alguien ya lo hubiera hecho, entonces la documentación relevante para esto ya debería haber sido examinada por Ainz. Era necesario que le preguntara a Albedo sobre esto de una manera indirecta más tarde. ¿Estaba siendo tácita? Albedo, quien debería haber estado trabajando duro para establecer el frente, había regresado con Cocytus. Ainz-sama. Parece como si los humanos hubieran enviado un mensajero. ¿Cómo procederemos? ¿No es un mensajero para declarar el comienzo de la batalla? Prepara una recepción. Prepara también las bebidas receptivas. Cuando Albedo comenzó a preparar la mesa, las sillas y demás, un hombre que llevaba una armadura completa a caballo entró en la línea de visión de Ainz. Ainz reconoció la armadura que llevaba ese hombre. Eso es, creo que esa es la armadura de Gazef Stronov. ¿Es este hombre el vicecapitán guerrero? Es bastante diferente de las descripciones que he escuchado. El enviado se detuvo entre los dos ejércitos y comenzó a gritar su presentación. Soy el príncipe del reino de Reestice, Sanak Balleon y Gañar Ail Baiself. Deseo buscar una audiencia con su majestad el rey hechicero. Podía escucharlo claramente incluso desde esta distancia. Debe haber usado algún tipo de objeto mágico. ¿Qué debemos hacer, Ainz-sama? Si él no está aquí para declarar el comienzo de la batalla, entonces sería una pérdida de tiempo conversar con él. ¿Iniciaremos la batalla de inmediato? No, Albedo. No podemos hacer eso. El oponente desea tener una batalla de ingenio con Ainz-sama. Por lo que, si lo rechazamos, sin más, afectaría negativamente la impresión del pueblo sobre la magnanimidad de Ainz-sama. ¿Qué valor tienen los rumores? Albedo se quejó. Son hombres muertos. ¿De qué sirven los rumores si nadie los llega a escuchar? Ainz no estaba demasiado interesado en tener una batalla de ingenio o lo que sea, seguramente la realeza de este país no era inferior a él en nada más que destreza de combate. Aún así. Albedo. ¿Has olvidado sobre la posibilidad de que el rumor se transmita a través de la magia? Lo siento terriblemente. Entonces iré. La realeza de nuestro oponente vino solo. Si no hiciera lo mismo, no daríamos una buena impresión. ¿Estás seguro de que todo estará bien, Ainz-sama? No tengo idea. Ahora, si me lavaran el cerebro o me controlaran la mente, debes usar tu ítem de clase mundial para protegerme. El ítem de clase mundial habitual de Ainz estaba en el almacén de Nazarik, por lo que si Aura usaba, representación de la naturaleza y la sociedad, sobre él, quedaría atrapado en él. De esta manera, incluso si le lavaran el cerebro, no podrían secuestrarlo por teletransportación u otros métodos similares. Entendido. Humo. Respondió Ainz a Aura y dejó el frente montando a un devorador de almas. Vale la pena señalar que después de que Ainz había practicado equitación, parecía adecuado mientras lo hacía. Sin embargo, debido a que no era demasiado apto para hacerlo, para evitar cometer un error frente a los dos ejércitos, Ainz aún eligió montar un devorador de almas para estar del lado seguro. La otra parte estaba esperando a Ainz al lado de su caballo, por lo que Ainz también se bajó del devorador de almas al llegar a su destino. No importa lo malo que esto pudiera ser para él, Ainz se armó de valor para hacerles a los demás lo que ellos le hicieran a él. Su oponente era un hombre con algo de sobrepeso. Llevaba maquillaje para cubrir las ojeras bajo sus ojos. Encantado de conocerlo, Su Majestad el Rey Hechicero. Mi nombre es Sanak Balleon y Gañar Ail Baiself. Encantado de conocerlo, soy el Rey Hechicero Ainz Oalgaun. Estaré a su cuidado. Creo que una conversación de pie no sería muy adecuada. Ainz lanzó un hechizo 2 veces, produciendo 2 tronos negros uno frente al otro. Debido a que fue creado con magia, los 2 tronos eran naturalmente idénticos. Aunque es duro y metálico, aún debemos sentarnos primero. ¿No está de acuerdo? Estaría encantado, Su Majestad. Cuando ambos se sentaron en los tronos, Ainz lanzó otro hechizo para crear una mesa negra reflectante entre ellos.
Si bien Ainz había comenzado a lanzar magia en el momento en que se conocieron, Sanak no parecía estar en guardia en absoluto. Parecía que no tenía ninguna intención de asesinar a Ainz. Después, Ainz sacó 2 tazas y un recipiente lleno de hielo de su inventario. ¿Qué tal un poco de agua? El alcohol sería inapropiado dada nuestra situación actual, así que, ¿qué tal jugo de naranja en su lugar? Muchas gracias, Su Majestad. Solo agua estaría bien. Ahora bien, estamos listos para la charla. ¿Qué deberíamos discutir entonces? ¿Quizás sobre la justificación de nuestra invasión? Eso no sería necesario, Su Majestad. Estoy más interesado en la razón por la que insistió en realizar actos tan atroces, porque rechazó nuestra oferta de rendición. Esa era una pregunta natural para él. Aunque para Ainz, sus razones eran claras y justificadas, para ellos debe haber parecido una matanza sin sentido. Humo. Ainz asintió con la cabeza. Dado como habían resultado las cosas, ya no tenía sentido ocultar sus intenciones. Comenzó a exponer los planes del reino hechicero a Sanak. Porque su rendición no nos habría traído ningún beneficio. Tengo la intención de sacrificar a su gente como un ejemplo para el mundo de lo que le sucedería si se enfrentaran al reino hechicero. Con ese fin, todos serán erradicados y el reino se convertirá en una montaña de cenizas. Esa montaña continuará sirviendo como advertencia incluso después de muchos siglos, e incluso milenios, de lo tonto que sería actuar contra el reino hechicero. No parece estar bromeando. Por supuesto que no, solo estoy diciendo lo que está por venir. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Ainz no pudo leer entre las líneas de Sanaki, por lo tanto, respondió con una pregunta. Su Majestad el Rey Hechicero está en posesión de inmensas cantidades de poder. Incluso si no hiciera lo que dijo que haría, la gente del mundo aún conocería su increíble poder. Sanak se humedeció los labios, tragó un bocado de saliva y preguntó, ¿por qué es tan mezquino? ¿Mezquino? ¿Lo soy? Sanak se tensó ante la posibilidad de haber enojado a Ainz, pero Ainz no estaba enojado en absoluto. ¿Cuál es su objetivo? Ainz se quejó para sí mismo, ¿cuál es mi objetivo? En el pasado, para Ainz, no, para Satoru, haber conocido a los amigos que tuvo en el juego de Yggdrasil fue el epítome de toda su vida. Era un recuerdo tan maravilloso que lo único que deseaba era volver a reunirse con sus amigos. Cuando el enchufe estuvo de ser jalado del juego, cuando todo esto estaba destinado a ser en vano, fue transportado a este mundo a cambio. El final resultó no ser el final en absoluto. Pero en cambio, fue un nuevo comienzo. Los NPCs creados por sus amigos comenzaron a exhibir libre albedrío. De cada movimiento podía sentir los restos de sus antiguos compañeros. No, para ser honesto, la conmoción que había experimentado al principio lo confundió tanto que estaba constantemente preocupado por su traición. Mirando hacia atrás, eso fue estúpido de su parte. Hoy en día, simplemente no cuestionó su lealtad en absoluto. Sin embargo, no parecía que Ainz fuera el único que fue transportado a este mundo. Podía ver las huellas dejadas por otros jugadores. Quizás era natural que pensara que sus compañeros, las personas que compartieron esos buenos momentos con él, también podrían haber venido a este mundo. Era natural que él deseara esto. Por supuesto, Ainz sabía que fue transportado aquí durante los momentos finales de la operación del juego, lo que hizo poco probable la aparición de sus amigos en este mundo. En realidad, mediante el uso de múltiples hechizos y fuentes de información, podía sentir débilmente la falta de su presencia. Sin embargo, dado que no tenía pruebas concretas de esa creencia, la posibilidad de que sucediera aún permanecía. Uno podría llamarlo idiota por aferrarse a tan vanas esperanzas, también podría llamarlo un inútil perdedor. Pero para el Ainz de antaño, eso era todo lo que su vida había alcanzado. Y ahora ese sueño se estaba desvaneciendo gradualmente. Claro que sus amigos eran importantes para él, pero ahora, los NPCs también lo eran para él. Eran esencialmente niños que habían sido dejados por sus compañeros. Ainz, como el único que se había quedado atrás, tenía el deber de protegerlos a toda costa. Debido a esto, Ainz estaba dispuesto a sacrificar todo para asegurarse de que ningún daño llegara a los NPCs. Para asegurarse de que Nazarik nunca caiga en manos de fuerzas externas,
tuvo que priorizar mejorar todos los aspectos de la organización. Sjaltear fue controlada por alguna entidad desconocida en el pasado. A pesar de que había logrado recuperar el control sobre ella, si las cosas hubieran empeorado en aquel entonces, la información importante sobre Nazarik podría haberse dado a conocer a los extraños, en consecuencia, podría haber llevado a la destrucción del gremio. No podía permitir que algo así volviera a suceder. ¿Cuál es mi objetivo?, pregunta. Busco algo que es difícil pero también fácil de obtener. Todo lo que deseo es una sola cosa. Y eso es felicidad. ¿Felicidad? Sanak parpadeó repetidamente sorprendido. Ain se rió un poco en respuesta. No consideró inadecuado lo que había dicho. No importa si eres humano u otra cosa, la búsqueda de la felicidad es el objetivo final, ¿no es así? Ain tiró su acto y comenzó a conversar con Sanak como si fuera un amigo cercano suyo. ¿Y sacrificarías la felicidad de los demás para lograr la suya? ¿No es tan obvio? Si se pudiera garantizar la felicidad de aquellos que aprecio, los de los demás no me importan en absoluto. Si pudieras asegurar la felicidad de sus súbditos infligiendo sufrimiento a los ciudadanos de otro país, ¿qué haría? ¿Abandonaría la felicidad de su pueblo por el bien de otro país? Esos son los extremos. Sanak se calmó cuando la frase siguió, bajó la cabeza y dijo, eso estuvo fuera de lugar. Mis disculpas, Su Majestad. Ains volvió a su personaje de gobernante. Está bien, no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Incluso con el intelecto y el poder de Su Majestad el Rey Hechicero, ¿no hay otros métodos posibles para garantizar la felicidad? Tal vez, pero, solo tal vez. Si tuviera un método garantizado de obtener la felicidad, ¿cuál sería la mejor opción? Buscar un método secundario inexistente tal vez, o apegarse a lo que ha sido probado y confirmado. La diosa de la suerte es calva en la nuca, ¿era así el dicho? Nota, proverbio romano, Verdis Ticha Catonis 2, 26. Sanak estaba absolutamente incrédulo. ¡Qué diosa tan extraña! Lo siento, no quise menospreciar a la diosa en la que cree. Por favor, perdóneme. Jaja, no me importa en absoluto. Eso no es algo en lo que creo, solo es un proverbio que recordé. Muy bien, eso es todo. Para la felicidad de mis súbditos, debo sacrificar a su gente. Esta es la base de esta guerra, ¿lo entiende? Supongo que sí. Me identifico con el deseo de Su Majestad. La búsqueda de la mejora del propio país y una garantía para la felicidad de los propios compatriotas, se podría decir que es la única responsabilidad de un gobernante. Si la destrucción de nuestro pueblo garantizará la felicidad del pueblo del reino hechicero, entiendo por qué no aceptaron nuestra rendición. Supongo que no se podría evitar. ¿Verdad? Realmente lo entiende. Ahora, es mi turno para preguntar, pero realmente no tengo una pregunta. Ains miró a su alrededor mientras reflexionaba, cierto. La armadura que lleva me lo recordó, así que le preguntaré sobre esa espada. La espada que empuñaba Gasef Stronov, quien la posee actualmente. Actualmente está bajo la custodia de un hombre llamado Breinunglaus. ¿Breinunglaus? Ese hombre. Cuando se enfrentó a Gasef, uno de los dos hombres que habían presenciado dicho duelo se llamaba así. Sin embargo, dado el tiempo que pasó, apenas podía recordar su apariencia. Aunque planeaba convertir la capital en cenizas, aún planeaba recuperar algunos artículos, uno de los cuales era la espada de Gasef. ¿Ese hombre ha venido aquí también? No, él no ha venido, Su Majestad. Todavía debería estar en la capital. ¿Es eso así? Entonces no tendrá ningún problema con el tipo de magia que usaré para destruirlos a todos, ¿verdad? El encargado de asediar la capital era Cocyutos, por lo que tendría que ordenarle que vigilara la espada más tarde. Si bien no tengo intención de perder en esta batalla, estaría eternamente agradecido si Su Majestad usara magia que infligiría la menor cantidad de sufrimiento a mi gente. Tiene un punto. Entiendo. Después de todo, las conversaciones agradables como esta son difíciles de lograr. Especialmente para usted, haré todo lo posible para matarle tan rápidamente como pueda. Muchas gracias.
Sanak mostró una sonrisa brillante y Ainz no pudo evitar sentirse asombrado. El coraje de este hombre fue bastante considerable. Si Ainz estuviera en su lugar, ¿habría podido hacer lo mismo? No lo creo. Como se esperaba de alguien de sangre real. Esto ha sido muy educativo. Sanak tomó la copa de vidrio frente a él y bebió el agua de un solo trago, como si no se estuviera preocupando de venenos en absoluto. Delicioso, Su Majestad. Espero que pueda responder una última pregunta mía. ¿Fue Su Majestad quien mató a mi hermano, o fue uno de los subordinados de Su Majestad? ¿Su hermano? Ainz ladeó la cabeza y, al poco rato, recordó al príncipe del reino que ya habían eliminado. No podía recordar su nombre, pero sí recordaba que era muy largo. Probablemente fue uno de mis subordinados. Así que estaba muerto después de todo. Siento que me quitaron un gran peso de los hombros. Su Majestad, gracias por decírmelo. Supongo que es hora de que nos despidamos. Después de decir eso, Sanak comenzó a caminar hacia su caballo. Ainz caminó hacia el devorador de almas después de haber arreglado todo, solo para descubrir que Sanak todavía estaba esperando junto a su caballo. Ainz se preguntó en su mente por qué no se había subido a su caballo mientras subía al devorador de almas. Solo después de haberlo hecho, Sanak montó su caballo. Entre un príncipe y un rey, era fácil saber quién tenía el estatus más alto, por lo que probablemente lo había hecho para evitar despreciar a Ainz desde la altura de su caballo. Para Ainz, alguien que no había estudiado la etiqueta adecuada, este era el protocolo apropiado que la aristocracia debería esforzarse por seguir. La posición de Sanak en su mente aumentó un poco. Parece que estudiar la etiqueta de la clase alta se ha convertido en algo obligatorio, ¿qué cosa no es obligatoria en este momento? La cantidad de cosas que tengo que aprender disminuirá alguna vez. Su Alteza. Todos los nobles salieron a darle la bienvenida a Sanak, casi todos los nobles que habían respondido a su llamada estaban allí. Nadie detuvo su salida desde el frente, pero ahora se sentía como si no pudiera regresar si lo intentaba. Eso significaba que todo el mundo estaba esperando buenas noticias, la mejor de las cuales sería si el rey hechicero hubiera aceptado algún trato. Sanak respondió a su pregunta con una corta respuesta. No pude hacerlo. Su Majestad el Rey Hechicero planea matarnos a todos, eso no fue negociable para él. Lo que encontró sorprendente fue el hecho de que todavía había nobles que palidecieron ante esta noticia. ¿Todavía estaban esperando que todo saliera bien incluso con la situación actual? Sanak se bajó de su caballo y dejó a los nobles, que se mordían el labio inferior y contemplaban profundamente, para caminar hacia su propia tienda. Después de entrar en la tienda, el ministro de Asuntos Militares le dio la bienvenida, solo para que una sonrisa sarcástica apareciera en su rostro. Eso no parece una buena noticia. En otras palabras, tal como habíamos esperado, pero, bueno, una cosa me sorprendió un poco. ¿De verdad? Hablando de eso, nunca me he encontrado con el rey hechicero, ¿qué clase de monstruo malvado era él? Sanak sonrió. Era más humano de lo que pensaba. El ministro de Asuntos Militares se sorprendió por esta respuesta, sus ojos estaban tan abiertos que casi se formaron en círculos. Quizás esa fue la primera vez que Sanak lo había visto hacer esa expresión. Sanak comenzó a recordar su tiempo con el rey hechicero. Era cierto que, en el exterior, parecía ser un monstruo aterrador, uno que exudaba una aura opresiva. Sanak ni siquiera podía comprender cuán alto valor tenía la ropa que llevaba. Sin embargo, aún así, su única prioridad, la razón detrás de todas sus acciones, era la felicidad de aquellos a quienes apreciaba. ¿No es ese el más común de los deseos? Honestamente, eso no debería haber sido la reacción de un no muerto, el enemigo mortal de los vivos. Él era demasiado humano. No podía entender el nivel exacto de consideración que el rey hechicero había puesto en este asunto para llegar a esta conclusión, pero a partir de esa conversación, podía simpatizar un poco con él. Jaja, sí, de hecho. Es como un humano regular. Sanak desvió la mirada del ministro hacia el exterior de la tienda. Si es así, antes de que las cosas salieran de esta manera, tal vez podría haber pensado en un mejor método para lidiar con esto. Pero, ya habían pasado el punto de no retorno.
Entonces, ¿cuál es el estado de la jerarquía de mando y los preparativos de batalla? Los subordinados de Su Alteza, los de la capital, están listos para salir de inmediato, y la distribución de nuestros hombres entre las residencias de la capital demostró ser efectiva. Sin embargo, la velocidad de los nobles con territorios deja mucho que desear. Todavía están debatiendo sobre quién debería ser vanguardia. El ministro de Asuntos Militares gritó sin ocultar su desdén. Eso no se puede evitar. No están bajo nuestro mando después de todo. Algunos de los nobles ni siquiera han tomado la decisión de sacrificarse a sí mismos. Solo podemos esperar que no inicien la batalla antes de que el resto de nosotros estemos listos. Cuanto más bajas sean nuestras expectativas, menos decepcionados estaremos. De hecho, era preocupante si ni siquiera podían sincronizar sus fuerzas para esta batalla. Dicho esto, sin sus fuerzas, perderían una cuarta parte de sus soldados movilizados. Ese escenario sería igualmente problemático. Incluso si la magia del rey hechicero fuera solo matar 200.000 como la última vez, suponiendo que la mitad de su ejército y sus nobles correspondientes sobrevivan, ¿cuánta responsabilidad recaería en una cuarta parte de sus fuerzas actuales? Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia actual? No usaremos ninguna estrategia, Su Alteza. El ministro de Asuntos Militares se rió de una manera cansada y apática. No tenemos una formación en mente, solo cargaremos ciegamente. Por eso, si no hiciéramos nada para evitar que los soldados pierdan la moral, ¿eso no sería bueno? ¿Debo formar una fuerza antidesertores? No deberías. En lugar de eso, los caballeros reales deberían estar estacionados en el frente, y... Su Alteza, perdóneme por hablar fuera de línea, pero sugiero que seamos la vanguardia. Sanak miró hacia él con una mirada que decía, ¿está seguro? Dejando a un lado su propia condición, fue difícil para él imaginarse a este hombre flaco y enfermizo balanceando una espada. Si alguien tiene que pararse al frente, permítame ser ese hombre. Su Alteza debería mandar desde la retaguardia. Sanak y el ministro se miraron por un momento y él asintió con la cabeza. Estoy muy contento de que pudieras entender. La mirada del ministro se dirigió hacia el techo de la tienda. No había nada notable allí ni podía ver el cielo, pero lo miró por un momento mientras murmuraba para sí mismo. Para ser honesto, nunca me gustó ese hombre Stronov, sin embargo, no pasa un día en el que no quisiera que pudiera estar aquí. Puedo simpatizar contigo. Es solo eso, me caía bastante bien. Justo cuando el ministro sonrió mansamente, se escuchó una conmoción afuera. ¿Qué está pasando? ¿El reino hechicero hizo su movimiento? No. Sanak levantó la oreja y se echó a reír. En absoluto. Un grupo de personas apasionadas irrumpieron en la tienda. Nobles con territorios cuyos feudos estaban alrededor, aunque a cierta distancia de la capital. Entre ellos estaban los nobles que se habían vuelto pálidos hace un tiempo y lo que parecían mercenarios empuñando espadas manchadas de sangre. ¿Qué piensan hacer con sus espadas desenvainadas en la tienda de Su Alteza? Retrocedan. Ninguno de los nobles respondió al rugido del ministro de Asuntos Militares. Todos miraron hacia Sanak como ratas acorraladas. Sanak quería sostener su vientre en una carcajada. Lo sintió más o menos cuando entró al campamento, entendió por completo qué pensamientos había provocado su estupidez. Había designado a los caballeros debajo de él para que ocuparan posiciones de mando, por lo que para ellos haber sido alejados de su lado fue un fracaso por sí solo. Este fue un motín provocado por su pérdida de influencia, pero no esperaba que hubieran conspirado contra él, especialmente en estas circunstancias. No podía haber esperado que la racionalidad de los humanos se hubiera disminuido tanto. No, eso fue inexacto. Sus acciones, en cierto sentido, eran correctas. Simplemente estaban haciendo todo lo posible, en la peor manera, por tener una oportunidad de sobrevivir. Sanak solo podía culparse a sí mismo. No pudo empatizar con ellos, no pudo calmar sus preocupaciones, no pudo unirlos bajo la misma bandera. ¿Qué habría hecho su padre? Sanak casi arruinó la cara seria que había puesto con sus mejores esfuerzos al reírse a carcajadas. Retrocedan, imbéciles. Por favor, ministro, deténgase. Pero. Su Alteza.
Dije que te detengas. Deberías retroceder. No puedo tomar esa orden. Ministro. Este es su final, Su Alteza. No tiene sentido intentar ganar tiempo ahora. No estaba planeando tal cosa. Aunque llevaba la armadura que era un tesoro nacional, Sanak no estaba bien entrenado para el combate. Si se tratara de su hermano, esta habría sido una historia diferente, pero era imposible que Sanak solo matara a todos los enemigos aquí. Si su traición no fuera el impulso del momento, sino que hubiera sido bien planificada desde el principio, no tendría ninguna posibilidad de salvación. Enfocó su mirada en ellos y vio que estaban aterrorizados. ¡Qué vergonzoso! Si realmente creyeran en sí mismos, habrían elevado la cabeza. Por eso Sanak levantó la cabeza en alto, para transmitir su valor. Entonces, ¿qué es lo que los ha traído a mi tienda? ¿No entienden lo que significa sacar sus espadas en mi presencia? Por supuesto que lo entendemos, Su Alteza. Por favor, detenga esta guerra. Sanak sonrió. Es una pérdida de tiempo rendirse ante Su Majestad el Rey Hechicero. He recibido su mensaje alto y claro, nunca aceptará nuestra rendición. Aunque no me crean, nuestra única esperanza es derrotar a Su Majestad el Rey Hechicero. No hay forma de que podamos ganar. Uno de los nobles murmuró y Sanak estuvo de acuerdo. Aún así, no tenemos otra opción que pelear. Sugerí vasallaje, pero fue inútil. Repito, nuestra única esperanza de supervivencia es a través de la batalla. Tal vez ese sea el caso de Su Alteza, pero, tal vez si aportáramos suficiente mérito, nos dejarán vivir. Por favor, sacrifíquese para que, tal vez, podamos vivir. Los nobles comenzaron a asentir. Todo esto comenzó debido a las personas que se interpusieron en el camino del transporte de granos del reino hechicero. No debemos ser responsables por ellos. Prometeremos nuestra lealtad al rey hechicero. Para Sanak, lo que decían no era diferente de lo que las mujeres nobles dirían sobre su caballero ideal durante las fiestas de té. Aún así, entendió de dónde venían. Les diré una cosa, es inútil que me lleven a él. Yo, como miembro de la realeza, me he decidido a luchar hasta el final. Aquellos de ustedes que deseen morir aquí, inténtenlo. Dios mío. Atacándonos entre nosotros, qué broma tan grande. No, él debe considerarse afortunado de que estos tontos encuentren su final aquí. Así no podrán molestar a su hermana y a su padre después de esto, ¿verdad? Bueno, su hermana estaría a salvo de estos idiotas gracias a ese guerrero a su lado. Aquellos que deseen reclamar mi cabeza, vengan si se atreven. Sanak sacó su espada y se paró hombro con el ministro. Si bien no tenía confianza en su habilidad con la espada, su armadura lo compensará con creces. Sanak miró a los nobles, congelados en seco. ¿Qué? ¿No estaban todos buscando sangre? ¿No deberían al menos prepararse para ensuciarse las manos, incluso si fueran a forzar el veneno en mi garganta? ¿No se supone que habían tomado una decisión? Los nobles se miraron. Ni siquiera lo habían considerado, jodidamente patético. ¿Estaba su vida realmente a punto de ser terminada por bastardos incompetentes como ellos? Al final del día, después de haber presenciado el poder militar del rey hechicero, debe haber sido el miedo lo que los hizo tan miopes como para no poder ver la razón. No estaba en condiciones de gobernar después de todo. No tenía la virtud de su padre, el carisma de su hermano o el intelecto de su hermana. No tenía nada en absoluto, pero eso estaba bien. De todos modos, no quería ser rey, simplemente quería que este reino fuera funcional. Así es. Para dar a este país, su gente y su familia felicidad. Eso era todo lo que deseaba. Entonces, uno de los nobles llamó a las personas fuera de la tienda y entraron varios mercenarios de aspecto rudo. Sanak giró la lengua y recordó la silueta de su hermano balanceando una espada. Imitó los movimientos de su hermano y cargó contra los nobles. En su campamento, Cocyutos, Aura y Mar estaban discutiendo sobre el próximo asedio de la capital cuando Albedo, quien se suponía que estaba llevando a cabo la inspección final de las formaciones, entró con expresión preocupada. ¿Qué ha pasado? Albedo respondió a sus miradas interrogativas. Ain-sama,
parece que hubo cierta conmoción en el campamento del enemigo. ¿Qué? ¿Conmoción? ¿Qué pasó? Ainz se levantó y salió de la tienda. Parecía que había algún tipo de problema allí, o era más exacto decir que una pelea había estallado entre ellos. Al final, un grupo de caballería emergió del campo enemigo. No parecía que fueran vanguardias ansiosas. Mientras Ainz los observaba en silencio, el grupo llegó rápidamente al frente del reino hechicero. Eran mercenarios equipados con todo tipo de equipos, así como algunos nobles. Un hombre en su mejor momento, que tenía el aire de un noble a su alrededor, salió del grupo. Ese hombre comenzó a gritar casi histéricamente, su voz fue llevada hacia Ainz por el viento. Tengo asuntos que discutir con su majestad el rey hechicero. Por favor. Sanak no estaba entre ellos. La conmoción en su campamento, más la pequeña cantidad de nobles en este grupo, le dijeron a Ainz todo lo que necesitaba saber. Albedo, tráelos. No miró hacia la reverencia de Albedo, sino que regresó a su tienda donde su cuerpo cayó pesadamente sobre el trono temporal. Los 3 guardianes permanecieron en silencio al lado de Ainz. Al poco tiempo, Albedo trajo a 10 nobles. Los mercenarios que servían como guardaespaldas parecían haberse quedado atrás. Se sorprendieron al ver a Ainz en su trono, más sorprendidos al ver a Cocyutos a su lado, y confundidos por la presencia de Aura y Mare. Hagan lo que deben hacer frente al que está encima de todos. Los nobles del reino se arrodillaron cerca de la entrada de la tienda y bajaron la cabeza hacia Ainz. Levanten la cabeza, dijo Albedo, quien ahora estaba de pie junto a Ainz. Es un placer conocerlo, Su Majestad. El mayor de los nobles comenzó a hablar. Por las expresiones de los demás, parecía ser el líder de esta pandilla. Estamos asombrados de la grandeza de Su Majestad y deseamos servir bajo su reinado. Antes que nada, tenemos una ofrenda para Su Majestad. Uno de los nobles sacó un objeto parecido a un saco de su espalda. Albedo estaba a punto de responder antes de que Ainz la detuviera. Se levantó lentamente, como había practicado en numerosas ocasiones, desde su trono y se movió al lado de los nobles. Le entregaron el saco. No parece ser una trampa, ¿eh? Ainz miró el saco decepcionado. El olor a sangre brotó dentro del saco, ya podía adivinar lo que había dentro. Ainz lo abrió para echar un vistazo al interior. Sus ojos se encontraron con los de Sanak. Ainz lo observó en detalle. Acababan de conocerse, por lo que le costaba saber si era un doble del cuerpo o no. Sin embargo, dada la forma en que actuaban, era poco probable que fuera la cabeza de un doble. Ainz cerró la bolsa, regresó a su trono para entregarle el saco a Albedo y dijo: «Dale un entierro apropiado». Tenía muchos otros cadáveres que podía usar para la creación de los no muertos. Dejar ir a Sanak estaba bien. Entonces, ¿qué pasó con la armadura que llevaba? Los nobles miraron hacia Ainz con expresiones desconcertadas al escuchar la pregunta de Ainz. Probablemente pensaron que el jefe de su general era más que suficiente para su premio. ¿Qué? ¿No tienes una respuesta a la pregunta de Ainz-sama? No. Sí, esa armadura aún debería estar en el cadáver del príncipe en su tienda. El noble que actuó como su representante respondió apresuradamente la pregunta poco emotiva de Albedo. ¿Es eso así? Ya veo. Todos ustedes, buen trabajo. Todos los nobles respondieron con sí, mientras el alivio florecía en sus rostros y bajaban la cabeza. Los recompensaré apropiadamente por sus logros. Entonces, ¿qué desean? Su Majestad el Rey Hechicero, por favor perdóneme a mí y a mi familia. Le juro mi absoluta fidelidad. De repente, el noble detrás del representante comenzó a gritar, lo que provocó que el molesto representante ladrase. Este chico. Yo también. Su Majestad. Por favor extienda la misma misericordia a mí también. Todos empezaron a decir, yo también. Ainz agitó sus manos magnánimamente para silenciar sus súplicas. Entiendo. Los entiendo completamente a todos. Todos aquí desean lo mismo, ¿correcto? Los nobles comenzaron a asentir con la cabeza enérgicamente. ¿En serio? Bueno, no los mataré entonces.
Albedo, envíalos a Neuronist. Entendido. Su Majestad, ¿qué pasa con nuestra familia? Ainz no pasó por alto a uno de los nobles que intentaba susurrarle. ¿Tu familia también? Ainz sonrió. Por supuesto, no tenían forma de percibir eso. ¿Qué haré con todos ustedes? Albedo, pregunta dónde están sus familias y envíalos también. Sí, Ainz-sama. Todos ustedes vengan aquí. Albedo se llevó a los nobles de la tienda. Después de que se fueron, Ainz le indicó a Aura que saliera y le dio la siguiente orden. No maten a aquellos que no deseen morir. Es una orden. Sí, Ainz-sama. Ainz atrapó la mano de Aura cuando estaba a punto de irse. Continuó hablándole a la confundida Aura. Incluso si desean la muerte, no se la concedan por ahora. Entendido. Después de que él le soltó la mano y después de que ella confirmó que no tenía otras órdenes, Aura corrió tras Albedo. La mirada de Ainz permaneció fija en su espalda mientras daba sus órdenes a los dos guardianes restantes. He perdido el interés. Con Coquiotos como comandante y Mare como segundo al mando, les permito a los dos usar todo su poder. No dejen a un solo ciudadano del reino ileso. Los dos respondieron afirmativamente. Una hora después, el ejército que era la última esperanza del reino de Re-Estice desapareció por completo de la faz de este mundo. Fin del capítulo 3.